avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy vamos a hablar del poder de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted cree en el poder de Dios? ¿Cree que Dios puede manifestarse hoy en la actualidad? Pablo nos habla y nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio significa buenas nuevas, pero el Evangelio también es poder de Dios. Y lo vamos a comprobar a lo largo de la Biblia, por qué cada uno de nosotros, aunque llegue un momento donde nos quiere saltar la pena, la vergüenza, no nos podemos avergonzar del poder. Poder y autoridad son dos cosas diferentes. Poder es tener la capacidad de hacerlo. Autoridad es tener el permiso. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 1 versículo 12 que el Señor nos dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos el Evangelio, que es un evangelio de poder. No es un evangelio muerto, ni es un evangelio seco. Si en algún momento le ha visitado la duda, la tristeza, la preocupación, acuérdense de lo que Pablo dijo, es poder de Dios para salvación, pero es para salvación aquel que cree. Cuando yo creo que el Evangelio es poder de Dios, yo lo creo, es poder de Dios a mi vida. Si yo no creo, pues no es poder de Dios porque no lo creo, pero si lo creo, Dios se manifiesta. Si usted se viene conmigo al libro de los Hechos, hoy le voy a dar algunos versículos. Es que quiero que cada uno de nosotros podamos levantarnos en fe. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, nosotros encontramos, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Déjeme decirle algo aquí. Los apóstoles, cuando usted lee el versículo 2, los apóstoles no fueron esparcidos los discípulos de los apóstoles, no los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Si usted lee el versículo 2, dice que se quedaron. Dice que cuando la iglesia fue esparcida, salvo los apóstoles, dice en el versículo 2. Si me lo podés poner ahí, Rosa, yo sé que ese no lo puse ahí, el versículo 2, no lo puse ahí, pero ahí aparece en el versículo 2, 8:2. Dice, Hechos 8:2. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. No era el 2, era el 1, perdón. A ciertas edades se les olvidan las cosas. Entonces era el 1, pero usted entiende que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Entonces en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pregunto yo, ¿eran ellos los apóstoles? No. Cuando usted escucha a alguien decir los milagros solo fueron para los apóstoles, entonces omitimos lo que la Escritura nos dice. Felipe no era un apóstol. Felipe era un diácono, era un servidor de mesas. No era. Entonces nosotros encontramos que cuando éste iba predicando el Evangelio, usted encuentra, dice la Escritura, en el versículo 4, los que fueron esparcidos, pero dice que la gente unánime atentamente escuchaba a Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Las señales que hacía. ¿Quién las hacía? Dios a través de él. Versículo 7, porque muchos tenían espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Puede Dios usarlo a usted para sanar y liberar? Sí. ¿Necesita ser usted un apóstol para hacer eso? No. Y al creer que Dios puede hacer un milagro y contestar una petición, no le estamos doblando el brazo a Dios, sino le estamos diciendo, Señor, yo creo que tú tienes una respuesta a mi necesidad. ¿Estamos entendiendo? Estos eran hombres. Felipe, servidor de mesa, no era apóstol. ¿Qué le quiere decir?
no solamente Dios utilizó a los apóstoles, utilizó a sus discípulos y los que eran esparcidos, porque cuando usted lee, dice que los que eran esparcidos iban anunciando el evangelio. Aquí la Biblia solamente habla de Felipe, pero fueron muchos que fueron esparcidos, no solo uno, muchos. Quiere decir que los que iban, dice, los que fueron esparcidos, iban anunciando el evangelio y dice que habían sanidades y milagros, pero entre todos estos destaca Felipe. Quiere decir que si usted lee detenidamente la Escritura, se da cuenta de que eran muchos los que salieron anunciando el evangelio. Estamos entendiendo hasta hoy en día, hasta ahorita. Cuando usted se viene conmigo al libro de Hechos, véngase ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Me gusta darle versículos a usted para que usted vea. Versículo 19, mire, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. En el capítulo 8 está la muerte de Esteban, ¿correcto? En el 7, perdón, y en el 8 habla de ese. Pero en el 11 se retoma el tema. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron, en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada, dice, al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. 26. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ve por eso nos llamamos cristianos nosotros? Ahora, no estaba Saulo. A Saulo lo fueron a traer. ¿Quiénes estaban predicando el evangelio? Los discípulos de los apóstoles. Y la gente creía y había milagros. Unos, no uno. Unos, habían varios. Y mire, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Unos profetas, entre los cuales sale Agabo, entre los cuales profetizó algo que iba a suceder en el futuro, ¿sí o no? Quiere decir que la profecía también te puede decir Dios algo que va a suceder en el futuro, ¿o no es así? Bueno, leamos ese versículo. Estamos hablando del poder de Dios. Regresame donde dice que profetizaron. Yo tengo aquí la iPad, pero dice, sigo hablando del poder de Dios, ¿ok? El versículo 28. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, en mayúscula, que vendría una gran hambre, futuro, vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, sucedió en aquel tiempo, en el tiempo de Claudio. Pero ellos estaban profetizando que en el tiempo de Claudio, en el futuro, iba a venir. ¿Estamos hablando del Antiguo Testamento o estamos hablando del Nuevo? Nuevo. Muchos profetas. Este mismo Agabo, ¿sí? No me equivoco, le profetizó a Pablo que lo iban a agarrar con un cinto, cuando usted lo lee en Hechos 19 parece, que lo iban a apresar. O sea, Dios nos habla para el futuro también, bíblicamente hablando. ¿Me explico?
De ese evangelio que es poder de Dios estamos hablando. Pero Dios nos habla porque el evangelio es poder de Dios. Dios nos ha dejado huérfanos. Todos estos hombres, cuando predicaban el evangelio, había manifestaciones del poder de Dios, había palabra de Dios. Dios nos avisa. Yo siempre le he contado la historia de la bendita bicicleta que un día quiso evitarme destruir un carro. Y de un pastor que se levantó a las 5 de la mañana y me dijo, no salga. No salió un profeta, no fue un hombre de Dios. No me dijo, así dice el Señor. No, era una bicicleta, manubrio de una bicicleta trabada, y un pastor que se levanta a las 5 de la mañana, no vaya. Sin querer manipular, solamente un consejo. El evangelio es poder de Dios. Sí, estos hombres pudieron manifestar, enseñar el poder de Dios a la gente, porque mientras nosotros no prediquemos el evangelio, no experimentaremos el poder de Dios. Para nosotros poder experimentar el poder de Dios, que el evangelio es poder de Dios, es predicarlo, es anunciarlo, es enseñarle a las personas, es ver mucho más allá y decirles te invito porque hay un cambio para tu vida, es poner en práctica lo que la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos, orarán unos por otros, la oración de fe salvará al justo. Pastor, y si oro y no pasa, pero oró, eso es lo importante. Usted no puede ser una persona sin inercia, no puede ser una persona estática viendo o sabiendo que hay poder de Dios y no ponerlo en práctica. Le motivo que con agrado y con regocijo usted diga, el evangelio es poder de Dios. Y todos los días no se avergüence de anunciar el evangelio. Todos los días, ¿sabe? Hay miedos, hay temores, hay preocupaciones. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted agarra un pensamiento, usted agarra un devocional y lo comparte a alguien, se lo manda a alguien. Alguien está en una necesidad de escuchar la palabra. Cada vez que salimos nosotros los lunes y los viernes, no lo hacemos para buscar más view y cuánta gente nos ve, sino que una persona se puede convertir a Cristo por escuchar esto. Una persona puede alcanzar el evangelio. Me acuerdo en una ocasión cuando nosotros trabajamos en la Premium Protein, cuando habían los CDs, ¿se acuerdan de los CDs? Y alguien pidió un CD y no me acuerdo cómo se llama el tema de ese CD. Creo que inmigrantes, algo así. Y se lo regalé a alguien. Mire, ese CD fue suficiente de la predicación que predicamos hace años en esta iglesia para que toda la familia se convirtiera a Cristo. ¿Cómo cree usted que me sentí? Una predicación. Porque eso cambia vidas. Un pensamiento que usted ponga cambia vidas. Una palabra de fe que usted le mande a un familiar puede cambiar la vida de ellos. Una palabra de regocijo puede cambiar la vida de ellos. Una palabra de ánimo, de amor y de fortaleza y hasta de reprensión, de exhortación puede cambiar la vida de ellos. Cuando están pecando, cuando están fallando, mira, te mando lo que la palabra de Dios dice, porque esto es el evangelio. Mira, esto te va a ayudar, que estás cometiendo estos errores, que estás cometiendo estas faltas, y te lo mando no para acusarte, para condenarte, sino para que te arrepintas y cambies, porque eso es parte del evangelio. Cuando nosotros entendemos que el evangelio tenemos que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, entendemos que todo tiempo tenemos que estar predicando el evangelio. Todo el tiempo tenemos que anunciarlo porque es poder de Dios. Porque eso nos enseña el poder de Dios. El poder de Dios no solamente es una manifestación aquí dentro de la iglesia, es anunciarlo, es invitar a alguien. Pastor, me da pena, me pueden rechazar, se van a burlar de mí. Usted sabe cuántas cosas, no importa, eso es parte de ser hombres de Dios y de mujeres de Dios. ¿Nos van a rechazar? Sí. ¿Se van a burlar? Sí. ¿Nos da un poquito de pena? Sí. Vamos al restaurante y hacemos la oración del pato. Solo metemos el pico al agua y ya estuvo. Porque nos da pena a veces. Van a decir, nos van a ver, y no sé, porque hay que orar por la comida, los alimentos, no sabemos quién la hizo. Señor, te damos gracias. Porque nos da penito un poquito, pero aún en medio de eso, cuando viene la mesera y usted está, Señor, te damos gracias. Hay meseras que son tan educadas que se hacen a un lado, excuse me, I'm sorry. No, that's fine, it's okay. Pero usted está orando, dando gracias, Pastor, pero eso de orar por la comida no viene en la Biblia. Yo sé que no viene en la Biblia, pero es una forma de anunciar el evangelio sin tanto hablar. Señor, gracias por estos alimentos.
Bendecimos. Amén. No va a hablar en lenguas. No va a decir recibe. No va a decir llora. No, solamente te damos gracias por estos alimentos. Una oración de 1 minuto. Aquel te está viendo. Aquel descarriado se siente redargüido. Aquel que está perdido dice, mira, estos son cristianos. Aquel que está dice, mira qué bonita la familia orando. Hasta el más chiquitín y la más chiquitita está, no dicen nada, pero, ay, mira, o sea, con eso nosotros anunciamos el evangelio. Con los más grandotes, los jóvenes penosos que sueltan, ahí tienen tiempo de soltar el teléfono, ponlo a un lado y ponete a orar. Eso, hasta les enseñamos eso. Nos ayuda. Anunciamos el evangelio sin tanto hablar. Cuando nosotros estamos aquí para anunciar el evangelio. Vamos a anunciarlo. Pastor, me da pena. No se preocupe, va a superar esa etapa. Va a superar esa etapa. Usted y yo, y le termino con esto porque vamos a orar, usted y yo, no tenemos control de lo que la gente piensa o diga de nosotros. Pero sí de lo que nosotros pensamos y como nosotros actuamos. Y lo que decimos. ¿Cuántos pastores ladrones hay? Muchos. ¿Cuántos pastores sinvergüenzas hay? Muchos. ¿Cuántos charlatanes hay? Muchos. ¿Me detengo yo por ellos? ¿O trato de ser yo como yo soy? Si esa fuera mi excusa, no fuera pastor. Porque yo no tengo control de lo que la gente piensa. Cuando en la iglesia se habla de finanzas, yo no puedo controlar lo que cada uno de ustedes piensa, pero sí puedo controlar lo que yo pienso, lo que yo digo y cómo yo actúo. Así que sí hay un montón de gente, pero no nos detenemos por ellos. Tratamos de predicar el evangelio lo más que podamos, porque creemos que es poder de Dios. Cada uno de ustedes tiene una petición aquí. Yo no sé cuál es su petición. Yo no sé cuál es su necesidad. Y yo no sé si Dios le ha contestado a usted. Pero hoy en este día nosotros vamos a proclamar el evangelio y vamos a creer que el evangelio es poder de Dios. Y usted dice, pastor, no he metido nada ahí, pues la tiene en la cabeza, la trae el otro fin de semana. Usted y yo vamos a creerle a Dios. Y no le estoy manipulando sus emociones, ni sus sentimientos, ni nada de eso. Estoy motivándolo en fe. Si dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero a lo mejor su petición no es egoísta, está aquí. Y usted lo que necesita es levantarse en fe y proclamar que hay una necesidad aquí. Pastor, pero si Dios escucha mi oración, ¿por qué tengo que interceder? ¿No ha leído el libro de Daniel? Cuando la Biblia dice que Daniel estaba orando y Daniel oraba y dice que se le apareció el arcángel Miguel. Lea el libro de Daniel. Y dice que se le apareció el arcángel Miguel y cuando se le apareció le dijo, desde el momento que tú te inclinaste a orar, tu petición fue escuchada. Pero yo venía, dice el arcángel Miguel, y se me detuvo el príncipe de Persia, representando el diablo. Dios nos escucha nuestras oraciones. Muchas veces tarda porque hay una guerra espiritual tratando de robarnos la bendición. Y le voy a poner un ejemplo por decirlo así. Porque alguien puede decir, ¿cómo es que el diablo puede robar una bendición? Supongamos que Abel es un magnate, un ranchero. Tiene 2,000 cabezas de ganado, de vacas y todo eso. Pero entonces, Kevin tiene necesidad de un trabajo. Kevin está orando, para ponérselo fácil. Kevin está orando, Señor, dame un trabajo, dame un trabajo. Y Dios dice, ya te escuché, ya le toqué al corazón de Abel para que el ranchero te dé trabajo. Pero de repente se le aparece a alguien un mal pensamiento, se le aparece una persona y no contrates a Kevin porque Kevin no sirve, es medio hispánico y no la hace para aquí, es medio, lo que sea. Así es como el diablo interfiere. Dios ya tocó el corazón de este hombre para darle trabajo a él, pero vino el diablo y lo turbó y alarga el proceso y está entre sí, entre no, entre sí, entre no, entre sí y no, en sí, porque alguien le dice esto, alguien le dice otro, hasta que él se levanta con fe y dice, Señor, le voy a dar trabajo. Y cómo él es que se aleja de esas críticas es cuando alguien está orando, intercediendo y llega la iluminación y la revelación a su vida para darle trabajo a Kevin. ¿Me entendió cómo funciona esto?
Es así, no es que el diablo le quite las cosas a Dios en el aire. Dios me la mandó y ya Dios me la quitó en el aire. ¿Acaso? Perdón, Dios me la mandó y el diablo me la quitó en el aire. ¿Acaso el diablo es más poderoso? No, porque Dios opera por medio de los seres humanos. Entonces Dios toca el corazón de él para darle trabajo a él, pero el diablo viene y está turbándolo, por decirlo así, poniéndole duda, como le puso duda a Juan el Bautista. Así es como el diablo roba las bendiciones. Me está siguiendo hasta ahorita. Muchas veces es así. Quizás lo que Dios tiene para usted está aquí, pero al que tiene que tocar no lo toca porque está distraído jugando PlayStation. Entonces usted y yo vamos a orar para que eso suceda, para que aquel que está turbado, para aquel que Dios le tocó el corazón, para aquel que Dios hizo eso, reaccione y suelte la bendición que Dios ha predestinado soltarla. Porque no es que Dios, no es que el diablo nos la ha quitado. A veces el hombre está dudando en bendecirnos. ¿Cómo bendecirnos? Por medio de un trabajo, por medio de eso, por medio de los documentos. A lo mejor el migra está a punto de decirle, le doy permiso de trabajo, pero hasta, ¿se la doy? No se la doy, se la doy, no se la doy. Y entre eso la duda, llega el de la oración y ¡pum! Te la doy. ¿Usted se da cuenta cómo funciona? Muchas veces es así. Suena así de práctico, me gusta explicarlo. Así de práctico. Y se suelta por medio de la oración. Así que yo quiero que se ponga de pie en esta hora. Los solteros pidan ahorita. No les ha llegado porque no piden. Tomás, ayúdame con el piano. Vamos a hacer una oración en esta hora. Y usted va a reclamar, proclamar lo que usted tiene aquí. Lo que usted ha pedido. Lo que usted ha añorado. Y vamos a dejar que el Espíritu de Dios empiece a ministrarnos